con nuestra invitada. Mil disculpas por la emoción, creo que este primer foro y toda la asistencia y todo lo que conlleva, pues un poquito nos traicionan los nervios. Gracias. Este experimento que, bueno, en este momento no se llamaba Internet, pero empieza como parte del proceso de la Guerra Fría, donde el Departamento de Defensa escoge a un grupo, el cual se llama ARPA, para trabajar un poco lo que es las comunicaciones para evitar posibles ataques nucleares. Entonces, este grupo lo que hace es que se enfoca mucho en la parte de técnica. Entonces, ¿qué era lo que se estaba enfocando ese grupo? En pasar un bit de un lado al otro. Pero jamás ese grupo se enfocó o pensó que eso que estaban haciendo en ese momento iba a llegar a ser el Internet que hoy tenemos. Entonces, ya para 1960, ese grupo empezó a hacer más investigaciones y empezó a trabajar más en ese proceso, en esa transición, hasta el punto de que se dieron cuenta que ya podían hacer intercambio de información de un lugar a otro. En ese momento se empezó a hacer intercambio no solo entre dos puntos, sino entre varios puntos, y ahí es donde empieza a nacer lo que se llamó el ARPANET, que fue la primera red donde hubo intercambio de información entre diferentes puntos. Luego ya viene lo que es el protocolo TCP/IP, que como muchos saben fue desarrollado por Vinton Cerf. ¿Algunos saben quién es Vinton Cerf? Bueno, Vinton Cerf fue uno de los creadores de lo que hoy es Internet Society. Vinton Cerf dijo: yo creo que este proyecto donde estamos conectando a varios puntos se va a convertir no solo en un intercambio entre bits, sino que también va a ser una revolución en la sociedad y va a traer diferentes requerimientos con el tiempo. Entonces, bueno, en ese momento se crea el protocolo TCP/IP. Luego, como pueden ver, ya se empieza a desarrollar más el Internet a lo que hoy conocemos, y de pasar a ser un experimento que era más técnico, pasa a ser algo que empieza a involucrar también la parte social, cultural, económica, al punto de que el Internet hoy en día tiene una naturaleza transversal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Internet podemos estar hablando de educación, podemos hablar de economía, podemos estar hablando de infraestructura, podemos estar hablando de cualquier tema, porque al final el Internet ahora está ligado a todos los temas que vienen a ser parte del desarrollo de una sociedad, de un país. Entonces es muy importante dentro de este contexto entender cómo desde una perspectiva que era meramente técnica pasamos a algo que realmente viene a englobar toda una sociedad, todo un desarrollo de una nación. Y bueno, dentro de ese desarrollo, dentro de esa interacción, empiezan a hacer lo que es el ecosistema del Internet, que bueno, no lo voy a explicar muy a fondo porque podría llevar toda una sesión, pero ese ecosistema de Internet es todos los elementos que vienen a jugar y que se interrelacionan entre sí para crear lo que hoy es el Internet. Dentro de ese ecosistema de Internet tenemos, por ejemplo, los nombres y direcciones, por ejemplo, .org, .com, también todas las direcciones que maneja ICANN, y para nuestra región específicamente el ACNIC. Luego, desarrollo de políticas públicas, educación y desarrollo de capacidades. También tenemos la parte de los usuarios, por ejemplo nosotros que cada día utilizamos el Internet. Servicios y operadores globales, por ejemplo, pues cuando estamos hablando de puntos de intercambio de Internet, GTLDs, y bueno, y desarrollo de estándares abiertos, que en el caso de los estándares los desarrolla y bueno, se trabaja desde la parte de la IETF, que también es parte de Internet Society.
Me gustaría mucho adentrarme dentro de todos estos acrónimos, pero es toda una clase completa. Lo importante aquí es saber que estos son los diferentes elementos que componen el Internet y que interactúan entre sí para hacer el Internet que hoy tenemos. Entonces, con esos conceptos, ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el concepto de gobernanza de Internet. El concepto aún no está completamente desarrollado, no existe una definición que actualmente sea la aceptada a nivel mundial. Hay una que ahora más adelante se las voy a mostrar, pero todavía está en un proceso de elaboración, de desarrollo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos este concepto de gobernanza de Internet? Si nosotros entendemos el concepto de gobernanza de Internet y lo aplicamos a como debe de ser, nos va a ayudar a que se pueda generar y definir política pública correcta. Política pública basado en ¿qué? En decisiones tomadas con información completa, en tomar decisiones de política que conllevan un proceso donde no solo un solo actor del Internet va a ser partícipe de ese proceso, sino los diferentes actores del Internet. Y cuando hablamos de los diferentes actores del Internet, estamos hablando de gobierno, empresa privada, academia y sociedad civil. Entonces, para poder generar esa política pública que sea responsable, que sea integral, es de suma importancia poder tener los diferentes sectores representados en esas tomas de decisiones. Y bueno, si vemos el concepto de gobernanza de Internet, podemos desviarlo en dos grandes ámbitos. Uno desde la diferencia lingüística y otra desde la diferencia de alcance. Cuando hablamos desde la parte lingüística, podemos decir que la gobernanza de Internet está integrada por dos palabras. Por un lado, el Internet, y por el otro, la parte de gobernanza. Cuando hablamos de Internet, si yo le pregunto a un técnico ¿qué es Internet? ¿Qué es lo que me va a decir? Es la red de redes. ¿Qué pasa si yo le pregunto a un sociólogo qué es Internet? Como pueden ver, tenemos diferentes definiciones de acuerdo a los diferentes sectores que representamos en la sociedad. Entonces, cuando estamos hablando de Internet desde la parte lingüística, podemos estar hablando desde la parte técnica, una red, o también puede abarcar algo que va más allá de la red, como la sociedad de información o tecnología de la información y las telecomunicaciones. Entonces sí es muy importante ver ese ámbito que es mucho más grande que un simple intercambio de bits. Luego, cuando hablamos de gobernanza, y este es un tema sumamente interesante, porque a la hora de hablar de gobernanza, para nosotros, que hablamos español, lo primero que pensamos es en gobierno. Entonces, al principio, cuando se hablaba de gobernanza de Internet, lo primero que se pensaba es que la gobernanza era nada más para gobiernos. Gobernanza de Internet era un tema solo de gobiernos. El problema es que la palabra gobernanza fue una traducción del inglés hacia las lenguas romance. Entonces, en inglés, gobernanza tiene un concepto completamente diferente al de las lenguas romances de nosotros, porque para nosotros gobernanza viene ligado a gobierno, y gobierno es toma de decisiones centralizadas. En cambio, cuando hablamos de gobernanza, desde la perspectiva y desde la palabra que viene del inglés de governance, es procesos descentralizados, o sea, son completamente antónimos. Entonces, la gobernanza de Internet no tiene que ver con el gobierno, sino con procesos descentralizados que tienen que ver ¿con qué? Con el Internet. Y ese Internet, su definición puede ser desde la parte técnica hasta la parte que involucra las sociedades y el desarrollo del mismo Internet. Ahora bien,
si vemos desde la parte del alcance, tenemos la parte de infraestructura y cuestiones de política pública. Cuando hablamos de infraestructura, y realmente estos son unos ejemplos para mencionar, podemos hablar lo que son nombres de dominio, protocolos de internet, servidores raíz, y desde las cuestiones de política pública podemos hablar más de ciberdelito, propiedad intelectual, dentro de otras que más adelante les voy a estar explicando. Ahora bien, ¿cuál es la definición de gobernanza de internet que se está manejando a nivel global y que es la más aceptada? Sin embargo, no es la última, es esta, y esta fue creada en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información durante Túnez 2005. ¿Qué es lo que dice esta definición? La gobernanza de internet es el desarrollo y la aplicación por parte de los gobiernos, el sector privado y la sociedad en sus respectivos roles de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que dan forma a la evolución y utilización de internet. Ahora ustedes me van a preguntar, porque esto todavía no es la definición última que debemos utilizar. La parte en negro dice, en sus respectivos roles. En este punto todavía no sabemos cuáles son los roles que debería de estar jugando el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Entonces, hasta que no podamos definir cuáles son esos roles, esta es la definición, esta definición va a estar en progreso y se va a ir cambiando y evolucionando según las necesidades. Entonces, importante, esta sería como la definición más aceptada a nivel global. Ahora bien, ¿cuáles son las características y principios de la gobernanza del internet? Primero, es un proceso descentralizado. Esto quiere decir que no solo una persona puede tomar decisiones, sino que las decisiones se toman a nivel de las diferentes partes interesadas. Y ahí es donde empezamos a hablar del modelo de múltiples partes interesadas. ¿Qué es lo que busca ese modelo? Que los diferentes actores del internet trabajen en conjunto, de forma colaborativa, cooperativa, para dar forma al internet a todo nivel. Luego, es un modelo multiparticipativo, también muy relacionado con la parte de descentralización y de la parte de múltiples partes interesadas. Luego se desarrolla en un marco colaborativo. Todos los actores que están dentro del proceso colaboran, trabajan en conjunto para ir creando y dando forma a este internet, y se desarrolla bajo el principio de subsidiariedad, que ese principio, tal vez para explicarles, es lo que estamos haciendo acá. Los problemas o lo que aqueja al internet en sus diferentes ámbitos se resuelven desde el estrato más bajo, o sea, desde lo que si nosotros consideramos que hay algo que debemos de resolver, se resuelve desde nosotros, desde una perspectiva de abajo hacia arriba. Entonces, muy importante ese principio de subsidiariedad. La siguiente, por favor. Ahora bien, la clasificación de los temas que engloban la gobernanza de internet, estos son muy general. Ahora les explico tal vez otras taxonomías más detalladas. En primer lugar, la parte de tecnología, temas socioeconómicos, desarrollo, legislación y política. La siguiente, por favor. Y bueno, tal vez este es un modelo que tiene ICANN sobre las capas de gobernanza de internet, como Rodrigo lo estaba explicando. En la primera capa tenemos la parte social y económica, luego tenemos la capa lógica, y por último tenemos la capa de infraestructura. Este es solo un modelo, hay varios, a nivel mundial existen varios modelos. Este me gusta mucho porque viene a categorizar en tres diferentes capas el desarrollo del internet, y sobre todo cómo estas capas también están relacionadas con lo que son los diferentes actores.
Ahora bien, ¿qué grupos están trabajando? O bueno, ¿qué grupos tal vez se han destacado más en el desarrollo de la gobernanza de Internet y sobre todo sus taxonomías a nivel general? Tenemos el grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet, que está destinado a investigar y formular propuestas de acción en materia de gobernanza de Internet. Tenemos el foro de gobernanza de Internet, que también les voy a explicar a mayor detalle más adelante. Tenemos la Fundación Diplo y la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Bueno, este grupo de trabajo de gobernanza de Internet tiene una taxonomía diferente a las que les estaba explicando. Este grupo lo que hizo es que vino a utilizar una taxonomía que está basada en las áreas claves de política. Entonces, por un lado tiene lo que es infraestructura y gestión, por otro lado tiene el uso del Internet, cuestiones para interés para Internet y aspectos relativos al desarrollo. Esta otra taxonomía es de Fundación Diplo, en lo personal es una de las que más me gusta. Esta taxonomía se basa en canastas, entonces tienen 5 canastas. En la primer canasta van a desarrollar lo que es infraestructura y estandarización, y como pueden ver dentro de esta canasta tienen lo que es protocolos, DNS, acceso, neutralidad de la red, estándares, cloud computing, ciberseguridad. Luego tenemos la canasta legal, instrumentos legales, jurisdicción, patentes, cibercrimen, protección de datos, regulación, etcétera. Luego tenemos la canasta económica, todo lo que tiene que ver con e-commerce, e-banking, protección al consumidor, firmas digitales, impuestos. Luego tenemos la canasta de desarrollo, que habla sobre brecha digital, desarrollo de telecomunicaciones, soporte financiero, aspectos socioculturales, y la canasta de sociocultural, que habla más sobre derechos humanos, bueno, también lo que es educación, contenido de políticas públicas, entre otros. Como pueden ver, entonces, cuando nosotros hablamos de gobernanza de Internet, tal vez esto sí me gusta mucho dar hincapié. Muchos dicen, cuando hablamos de gobernanza de Internet estamos hablando de política pública. Si ustedes ven esto, ¿ustedes creen que gobernanza de Internet es solo política pública? No, abarca mucho más. Si hablamos de gobernanza de Internet, estamos solo hablando de infraestructura. No, podemos hablar de la parte legal, podemos hablar de la parte económica, podemos hablar de la parte de desarrollo, podemos hablar de la parte sociocultural. Entonces, es muy importante que el concepto de gobernanza de Internet se entienda como un conjunto digamos, de esa transversalidad que va a tener en el Internet, en el desarrollo de los países y cómo eso va a afectar los diferentes ámbitos en los que se desarrolla el país. Y luego esta otra taxonomía es de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, donde divide la gobernanza de Internet desde la perspectiva legal, de seguridad, sociocultural, desarrollo, económica, derechos humanos, infraestructura y estandarización. Y bueno, ¿cuál es la metodología para analizar cuestiones relacionadas con Internet? Este es un modelo que desarrolló la Fundación Diplo, donde dice que lo que debemos de hacer es preguntarnos el dónde, el quién, el cómo, y esa intersección viene a generar el dónde, el quién, el qué, y en la intersección viene a generar el cómo. Entonces, cuando estamos hablando de quién, vamos a estar hablando de la parte multisectorial de los diferentes sectores del Internet a nivel local. El qué, entonces vamos a estar hablando de, por ejemplo, en el caso de la taxonomía de Diplo Foundation, las 5 canastas. Y luego el dónde es específicamente dónde se va a ejecutar, y el cómo es ese amarre que hay entre los tres. Entonces, cuando estamos abordando temas de gobernanza de Internet, es una metodología propuesta por Diplo Foundation para el desarrollo de los mismos.
Ahora sí, ¿cómo evoluciona el proceso de gobernanza de Internet y dónde nos encontramos actualmente? Bueno, el proceso empieza en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Esta cumbre nace como resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2001 y dentro de esta asamblea se definen dos fases, una que se lleva en Ginebra en el 2003 y otra que se lleva en Túnez en el 2005. Dentro de esta asamblea se le da el mandato de ejecución a la UIT para generar un foro global de gobernanza de Internet. Este foro global de gobernanza de Internet fue, en la primera fase se empezó a hablar sobre la importancia de la gobernanza de Internet y como aspectos muy de contenido, pero luego dijeron, ahora ¿cómo llevamos eso a algo más práctico? ¿Cómo podemos gestionar todo ese conocimiento? Entonces, durante la reunión de Túnez del 2005, se crea el Foro de Gobernanza de Internet, que es a nivel global, y este foro va a reunir a los diferentes interesados, a los diferentes actores del Internet a nivel mundial, para hablar temas que son de relevancia para a nivel internacional, a nivel global, sobre el Internet. Y entonces, durante esta agenda, se da el mandato de crear el Foro de Gobernanza de Internet global por 10 años y que fue renovado hace, si no me equivoco, un año, por 10 años más. Y es ahí donde llevamos pues las inquietudes a nivel regional y a nivel local para ser discutidas. Entonces, durante estas dos fases, lo que se hace es una transición de solo hablar de infraestructura a empezar a hablar un poco más de conocimiento y gestión de conocimiento por medio de ese compartir de experiencias y conocimientos de los diferentes sectores. Ok, entonces aquí tenemos lo que es el Foro de Gobernanza de Internet. ¿Cuáles son las características de este foro? Es abierto, o sea, cualquiera puede ir, aunque cuando decimos cualquiera no es cualquiera, porque normalmente, por ejemplo, el Foro de Gobernanza de Internet que se va a hacer este año, se va a hacer en Ginebra. Entonces no cualquiera puede ir a Ginebra, tiene que costear sus costos de viaje y de alojamiento. Pero si uno los puede costear, puede ir. Ustedes como sociedad civil, como academia, como gobierno, pueden ir y es completamente gratuito y abierto a cualquiera. Y además, si ustedes quieren opinar, pueden hacerlo libremente, sin ninguna restricción. Luego, importante es no vinculante. Eso quiere decir que vamos a hablar aspectos de gobernanza de Internet, pero no se van a tomar decisiones ahí. Y creo que esto es importante, tal vez darle también un poco de hincapié. El hecho de que no se tomen decisiones no quiere decir que solo vamos a ir a hablar. El hecho de que no se tomen decisiones y que vayamos a hablar de temas específicos es para poder entender desde la perspectiva de los diferentes actores del Internet qué está en juego. ¿Por qué? Porque en el Internet todos tenemos algo que ganar y algo que perder. Entonces, si yo desde sociedad civil me puedo poner y entender cuál es la perspectiva del gobierno, cuál es la perspectiva de las empresas privadas, tal vez entre todos podemos buscar un consenso para llegar a acuerdos comunes. Entonces, a pesar de que no es vinculante, eso me permite a mí entender las diferentes aristas y también le permite a los gobiernos entender las diferentes perspectivas para tomar decisiones y generar política pública inteligente. Ahora también, dentro de este foro, la idea de reunir a todas las partes interesadas, como les decía, los diferentes actores del Internet, en igualdad de condiciones, mediante un proceso abierto e inclusivo. La siguiente, por favor. Principios rectores de la gobernanza de Internet. Participación abierta, inclusiva y transparente. Cualquiera puede participar sin ninguna restricción. Supervisión y empoderamiento colectivos. Eso significa que los temas se van a tratar de forma colaborativa
buscando siempre la cooperación, tomar decisiones en base de consenso, muy importante tener en cuenta lo que es la pericia y la experiencia. Luego enfoques pragmáticos y basados en evidencia, información objetiva y empírica. Por ejemplo, tal vez si vamos a hablar un poco del internet móvil. No es válido solo decir no me parece el internet que me da mi proveedor de servicio, sino lo válido es entender el trasfondo de lo que hay detrás. Entonces, cuando vayamos a participar dentro de un foro de gobernanza, y independientemente de los temas, es importante ir preparado, entender qué hay de trasfondo para poder dar insumos que realmente vayan a sumar al proceso. Voluntarismo, realmente es muy importante esa participación de las diferentes personas que forman parte del foro, e innovación sin permiso. Eso quiere decir que sin importar qué sector usted represente, no necesita permiso de nadie para poder ser parte del proceso. Desafíos de la gobernanza de Internet. Buscar. Se devolvió. Ok, desafíos de la gobernanza de Internet, buscar el rumbo entre procesos descentralizados. Algunas veces dentro del proceso, pues a algunos de los actores les gustaría tener más participación, pero realmente tenemos que entender que es un proceso completamente descentralizado y que todos tienen los mismos derechos y deberes dentro del proceso. La función de los gobiernos, realmente la función del gobierno dentro del foro es poder escuchar a los diferentes sectores para poder tomar decisiones en política pública que vayan a ser integrales y que vayan a favorecer a la mayoría. La complejidad de los temas pueden atravesar fronteras geográficas, sectoriales y tecnológicas. Por ejemplo, cuando hablamos de Internet y jurisdicción, el Internet es global. ¿Cómo podemos poner jurisdicción a casos, por ejemplo, de ciberdelito? Realmente son temas que van a trascender las fronteras y que realmente nos vienen a poner un desafío bastante grande a nivel mundial, a nivel del país. Y la creación de consenso, que creo que es la más importante. Algunas veces, cuando hablamos de temas de Internet, como les decía, todos tenemos algo que ganar y algo que perder. Si yo desde mi posición de sociedad civil veo que puedo perder algo en correlación, digamos, de la empresa privada, es muy probable que en ese proceso haya un estira y encoge. Lo importante es que dentro de ese proceso estemos todos anuentes a ceder y a buscar la cooperación entre todos. Luego, espacios de participación. Tenemos diálogos de gobernanza que no son IGFs realmente, sino que son procesos previos, como el que se hizo en Bolivia antes de este primer foro. Son procesos previos donde se capacita a las personas y se prepara a las personas para poder ser parte de un foro de gobernanza de Internet a un nivel más detallado, y también se empieza a hacer pues un acercamiento a los temas que son prioritarios para el país. Luego tenemos las IGFs locales y regionales. Por ejemplo, tenemos normalmente, y esta es organizada por LACNIC, tenemos la IGF para la región, que es para Latinoamérica y el Caribe. El año pasado se celebró en Panamá, y en esa IGF que es regional se llevan pues temas de los países que al final tienen características similares dentro de la región y que vienen a dar una perspectiva regional en cuanto a la situación del Internet a nivel regional. Y luego las IGFs globales, que son las creadas que son a nivel mundial y que vienen a englobar las demás IGFs, y es donde se llevan los temas
de las IGF locales y regionales para ser discutidos a nivel mundial. Luego, la importancia de las IGF nacionales, entender la perspectiva de los diferentes actores del ecosistema, luego el intercambio de conocimiento, el hecho de que hoy estemos todos aquí reunidos es de suma importancia, porque todos ustedes representan diferentes sectores y todos ustedes tienen diferentes pues background a nivel de profesional. Entonces esa interacción y ese intercambio de conocimientos es muy importante para poder enriquecer el proceso. Y luego, muy importante, el hecho de poder habilitar ese espacio neutral para el diálogo. Luego, ¿quién puede organizar una IGF? Cualquiera puede organizar una IGF siempre y cuando existan al menos 3 actores del ecosistema del Internet. Los requisitos tienen que ser un proceso de múltiples partes, la participación debe ser abierta, inclusiva y transparente, y los procesos deben de ser descentralizados. Y bueno, eso es como lo más importante dentro de las IGF nacionales. Un poquito más sobre su importancia, el crear redes de contactos, por ejemplo, ahora que estamos reunidos, tal vez entre IDCP se pueden poner de acuerdo para hacer algún tipo de acuerdo, tal vez generar esos contactos de cómo se colaboran, no solo en esto sino en otras áreas es de mucha importancia, abordajes de temas específicos, soporte para la política pública y sobre todo crear conciencia entre los diferentes asistentes de su rol dentro del Internet y su importancia de su participación activa. Luego, nuestra situación actual, realmente el tema de gobernanza internet, a pesar de que empezó hace muchos años, la participación de lo que es Latinoamérica y el Caribe es muy baja. Entonces, por medio de estos foros, la idea es empezar a trabajar más en la región para que también lo que son las necesidades y requerimientos a nivel regional puedan ser llevados a las IGF globales. Luego, falta de información, desconocimiento en temas relacionados con la gobernanza de Internet y falta de espacios de diálogo. Entonces, como pueden ver, realmente hoy estamos trabajando para poder solventar estos problemas que tenemos, estos desafíos que tenemos a nivel regional y poder pues llevar nuestra voz a un nivel global. El rol de nuestros capítulos, como pueden ver, este foro, el capítulo de Bolivia fue el impulsador. Nosotros tenemos capítulos a nivel de toda Latinoamérica y el Caribe, y pues la idea de esos capítulos es poder traer a los diferentes actores para que trabajen de forma colaborativa por medio de esta organización que llamamos capítulos, y estos capítulos son todos voluntarios para poder trabajar en conjunto y pues ser ese puente de comunicación entre los diferentes sectores. Luego, importante, a nuestros capítulos nosotros les damos capacitación. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, varios miembros de la junta directiva del capítulo fueron a la IGF regional con la idea de que ellos pudieran participar de la IGF regional y trajeran todo ese conocimiento a la IGF nacional. Entonces es muy importante recalcar que las personas que ahorita están trabajando para esta IGF, todo ese conocimiento lo han adquirido por medio de capacitaciones, de entrenamiento, para poder brindarles a ustedes pues el mejor proceso posible. Y bueno, por último, un pensamiento. El éxito de la gobernanza de Internet depende de la adopción de un enfoque descentralizado, colaborativo y de múltiples partes interesadas. La forma en que se conceptualiza el término es de suma importancia, ya que va a afectar la manera en que se toman decisiones y se crea la política pública. Por otra parte, el modelo de múltiples partes interesadas con el que se desarrolla la gobernanza afecta la naturaleza de Internet como plataforma global, confiable para la innovación, creatividad y libertad de expresión, donde el habilitar oportunidades es clave para evitar que se generen brechas humanas. Y bueno, con eso les agradezco su tiempo y espero que haya sido de provecho.
favor, un micrófono va a circular a las personas que tengan alguna pregunta, pueden levantar la mano. Te voy a pasar esta cámara. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por tu exposición, muy interesante. Quisiera preguntarte cuál es tu opinión en relación al desarrollo. O sea, dijiste que en diferentes instancias, desde las Naciones Unidas como en otros niveles, se ha hablado mucho de desarrollo. Quisiera ver tu perspectiva del desarrollo en relación al Internet. Bueno, desde la perspectiva de Internet Society, lo que nosotros hacemos es que trabajamos entre la intersección de lo que es infraestructura y política pública. Entonces, lo que hacemos es que habilitamos y damos capacitación a nuestros miembros para que tengan la información importante y relevante para que tomen decisiones. También generamos grupos de trabajo a nivel local para que se puedan desarrollar en los temas que más importan, porque por ejemplo cuando hablamos de gobernanza de Internet pudieron ver que tenemos 5 canastas. Tal vez un ingeniero estará más interesado en la parte de infraestructura, pero tal vez un abogado tal vez podría estar más interesado en la parte de política pública. Entonces desde nuestros capítulos lo que hacemos es trabajar en grupos, organizar voluntarios para desarrollar los temas a nivel local y pues ver cómo hacemos para influir a nivel local y desarrollar proyectos que vengan a brindar ese desarrollo a nivel local en los diferentes tópicos que vienen a englobar la gobernanza de Internet. La palabra gobernanza, bueno, fue una traducción del inglés al español y al ser una lengua, la traducción a una lengua romance, pues se ligó con gobierno, pero realmente el concepto, y es por eso que también hacemos mucho hincapié en dar este tipo de capacitaciones en diferentes lugares, es entender que el concepto no es de gobierno, sino de la parte de una descentralización de la toma de decisiones. ¿Más preguntas? Bueno, por allá. Muchas gracias por tu explicación. Una consulta, como tú ves. Hola. En tu opinión, como explicabas, el desarrollo de gobernanza ha iniciado en temas de infraestructura y luego ha pasado a temas de conocimiento. Nuestra sociedad boliviana, en tu criterio, ¿en qué etapa estaría? Esa es la pregunta. Bueno, realmente la etapa es esta. Estamos en un proceso de ponernos todos de acuerdo, de trabajar con los diferentes actores del Internet para buscar esa cooperación y desarrollar el modelo en múltiples partes interesadas, que realmente es un gran desafío, pero el hecho de que hoy todos ustedes estén aquí, que estén interesados, que estén conociendo, que ahora tengan también bases de lo que se está haciendo, es de suma importancia para empezar a hacer esos grupos de trabajo que vayan a motivar y a desarrollar los diferentes requerimientos y prioridades del país. Muchísimas gracias, Nancy, por la presentación. Yo, más que una pregunta, es un comentario, no sé si lo hayas tocado en tu presentación. Las diferentes organizaciones a nivel mundial que están de alguna manera vinculados a la gobernanza de Internet, todos tienen becas para ayudar a los países en vías de desarrollo a que las personas asistan. Por ejemplo, ICANN tiene dos programas de beca, uno para estudiantes, otro para profesionales vinculados a Internet. LACNIC tiene un programa de becas a nivel regional, ISOC también tiene becas, el mismo foro de gobernanza de Internet tiene un programa para becar a gente de diferentes países. A lo que quiero llegar es que es muy importante que ustedes empiecen a investigar las diferentes organizaciones que escuchen en estos 2 días y puedan buscar un poco estos programas de beca para tener más bolivianos participando en estos foros de gobernanza. Muchas gracias.
Excelente. De hecho, para tal vez acotar un poco a lo que dice Rodrigo y hacer el anuncio para el capítulo de Bolivia, para ser miembro del capítulo de Bolivia, lo único que tienen que hacer es meterse a la página web y decir que quieren ser miembros. Al ser miembros, tienen acceso a toda una plataforma que es gratuita sobre capacitaciones en línea. Por ejemplo, tenemos una capacitación en principios de gobernanza de Internet, tenemos capacitaciones sobre IPv6, tenemos capacitaciones como cómo hacer un CECIR, y bueno, tenemos varias capacitaciones, unas online y otras con instructores, y son completamente gratuitas, y lo único que tienen que hacer es ser parte del capítulo boliviano, y con eso ya tienen acceso gratuito a toda la plataforma. Igualmente tenemos becas para eventos, para IGFs, también tenemos becas para futuros líderes. Entonces lo que hacemos es que les damos becas a jóvenes para que se empiecen a desarrollar en temas de gobernanza de Internet y que puedan ser nuestros representantes a nivel mundial. Entonces sí es muy importante la invitación para que sean parte del capítulo y que puedan también trabajar de la mano con el capítulo y recibir esas capacitaciones. Una de las preguntas que quería hacer es, ¿a qué nivel regional o nacional se relaciona el Internet? El consumidor obviamente es el usuario al final. Se relaciona con operadores o con proveedores de servicios como Facebook, WhatsApp, ¿no? O sea, Google, todo eso. Entonces, ¿a qué nivel más o menos es la participación de ellos? La participación sería como representantes del sector privado. Entonces, bueno, no sé realmente a qué te refieres, como a qué papel juegan. Bueno, en este caso, pues los proveedores de servicio, su papel es el poder brindar ese acceso a la población. No sé si más o menos es por ahí o no entiendo muy bien. Entiendo que estaría en la capa de infraestructura, entre la infraestructura y la lógica, ¿no? Sí, pero ellos prácticamente tienen toda la decisión porque influencian sobre las personas. Eso es un tema largo, realidad. Pero en algún momento ellos, en el tiro y jalón que existe, el usuario debería interactuar con ellos. Claro que sí, de hecho para eso son los foros de gobernanza de Internet, para que la sociedad civil también pueda dar su perspectiva digamos, desde el sombrero de sociedad civil hacia los proveedores de servicio, y los proveedores de servicio también puedan entender cuál es la perspectiva de la sociedad civil o del usuario final, para así encontrar pues ese punto intermedio que pueda beneficiar a los dos. Algo que es importante, no siempre el hecho de que estemos hablando de un foro de gobernanza de Internet no quiere decir que todos vamos a tener consenso y que todos vamos a estar de acuerdo con todo lo que se diga, sino que es un proceso donde vamos a entender pues las diferentes perspectivas de los diferentes actores para ver hasta dónde pues se puede hacer este estilo y enfoque que estamos hablando. Bueno, me parece bastante interesante esto de que Internet Society promueva proyectos, los financie. Quisiera que nos cuentes tal vez en términos muy generales alguna experiencia en Costa Rica, tu país, o en Latinoamérica, algo que más o menos dé una idea de lo que ya tenemos. Bueno, realmente en la región Latinoamérica y el Caribe somos privilegiados porque los capítulos que tenemos son capítulos excepcionales. En la región tenemos 24 capítulos. De los 24, 20 capítulos ya han desarrollado proyectos. Hemos hecho proyectos de conectividad. Por ejemplo, en zonas rurales se ha hecho conectividad a las zonas rurales para que tengan acceso. También se han hecho proyectos de capacitación. Por ejemplo, se les da capacitación a jóvenes en colegios para el uso de Internet. También se les ha dado capacitación a niños de la forma segura de utilizar el Internet. Tenemos proyectos sobre desarrollo de IXPs, tenemos proyectos en general de infraestructura, tenemos proyectos para desarrollo de política pública. Realmente, si les digo todos los proyectos no me alcanza el día.
Nosotros realmente lo que estamos buscando es que esos proyectos vayan a tener un impacto importante a nivel local y que esos proyectos sean replicables para la región. Entonces, cuando nosotros financiamos un proyecto, lo primero que vemos es qué impacto va a tener en la sociedad, qué oportunidades va a traer a esa población beneficiada, y en base a eso ver si puede ser replicable en otros capítulos para pues promover ese know-how que se generó por medio del proyecto. ¿Más preguntas por allá? No sé cómo estoy de tiempo. Los últimos dos. Buenos días. Quería preguntar si es que el capítulo también para un poquito enriquecer esta gobernanza del Internet, van a tomar en cuenta lo que es el ciberactivismo y la conservación de la gobernabilidad mediante las redes sociales. Bueno, realmente el capítulo es actualmente es el organizador, pero para llegar a este foro de gobernanza Internet hubo un comité. Ese comité está formado por los diferentes sectores. Entonces, dependiendo de lo que esos sectores definieron como prioritario, se realizó una agenda. Entonces, por ejemplo, si eso es un tema que te gustaría que se viera dentro del foro de gobernanza de Internet tal vez del otro año, sería muy importante tal vez que contactes al capítulo, a alguno de los representantes de los diferentes sectores que están en el comité, para que puedan involucrarlo dentro de la agenda. Buenos días. Quería preguntar lo siguiente. Definitivamente la gobernanza de Internet tiene diferentes actores. Uno de ellos puede ser el gobierno de un estado, el cual puede ejercer cierta presión. ¿Cuál es la postura del capítulo o del International Society sobre este tipo de influencias que puede tener un actor sobre él? Bueno, realmente nosotros lo que siempre promovemos es la utilización del proceso en múltiples partes. Entonces, es cierto, hay una influencia, pero lo que tratamos de hacer es que desde la perspectiva del gobierno se puedan entender las diferentes posiciones que hay en respecto a un tema y pues buscar la neutralidad dentro de la participación. Como dices, bueno, realmente no estamos en un proceso donde sea fácil el que no existan esas influencias, pero sí, al menos tratamos de promover esa neutralidad y esa transparencia en el proceso. Y bueno, con eso me despido, muchas gracias. Cualquier cosa, yo voy a estar aquí estos 2 días y con mucho gusto les atiendo sus dudas. Muchas gracias, Nancy. Excelente presentación. Nancy Quiroz, representante de ISO Global. Antes de pasar al refrigerio, quiero nada más recordarle 2 detalles. Los hemos invitado a todos a un almuerzo que se va a realizar en el Salón Melchor Pérez de Holguín. Por favor, deben portar sus credenciales, los que no las hayan todavía tenido. Las personas que están adelante apoyándonos se las van a entregar. El otro tema es que vamos a empezar puntuales la segunda parte, después del almuerzo también, así que también les rogamos eso, ¿no? Ahora tenemos, por favor, el agrado de invitarlos al refrigerio. Tenemos unos minutitos para que puedan refrescarse. Muchas gracias.
Sí,